llama esperar en Dios. Esperar en Dios. ¿Sabe que conocer los principios de la palabra del Señor, los principios bíblicos, es esencial para que caminemos en los pasos de Dios como Él desea? Usted no puede caminar por cualquier paso. Usted tiene que caminar en los pasos del Señor. Uno de los principios más importantes que nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios es obedecer al Señor y dejar todas las consecuencias en las manos de Dios. Pero también hay otra cosa muy trascendental, la cual tenemos que aprender, que es esperar por el tiempo del Señor. Entonces, obedecer a Dios no solo implica hacer la voluntad de Dios, sino también obrar en su tiempo y de la manera en que nos indique el Señor a hacerlo. ¿Ya? Vamos ahí. Vamos entonces, nosotros tenemos que aprender a esperar en Dios. Amén. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Sobre todo hoy día, cuando estamos en esta crisis mundial, donde todo es esperar. Un resultado hay que esperar, una enfermedad hay que esperar, para ir al médico hay que esperar, para ir a comprar hay que esperar. Hoy día el pueblo del Señor está siendo probado en la espera. Entonces tenemos que nosotros entender y escudriñar la Escritura para profundizar en lo que es esperar en Dios. Cuando Dios nos pide esperar, porque llega un momento en nuestra vida en que en una circunstancia Dios nos pide esperar y nos cuesta entender, nos cuesta comprender que la voluntad de Dios en ciertas circunstancias sea esperar. Y nos impacientamos porque en la generación que hoy día vivimos, en el mundo actual, todo es instantáneo, todo es rápido, todo vivimos en la sociedad del microondas, de que en cosa de minutos tenemos que tener nuestra sopita caliente, de que en cosa de minutos tenemos que tener la respuesta. Hoy día la mayoría de la gente se cambia de compañía telefónica de celular porque él le ofrece mayor rapidez de conexión a internet, que él ofrece mayor rapidez en cuando está llamando por teléfono. Las principales causas de que la gente se cambie de compañía telefónica es por el servicio y por la rapidez que le puedan ofrecer a sus clientes estas compañías. Hoy día en nuestra sociedad vivimos en este tiempo de todo lo rápido, de todo lo que sea instantáneo, pero sabe que aún en eso Dios en este día como pueblo del Señor nos dice que Él nos ha llamado a esperar. Nos ha llamado a esperar el Señor. Vamos a la palabra. Vamos a leer el Salmo 27, versículo 11 al 14. Y dice así. Salmo 27, versículo 11 al 14. Quiero saludar ahí a Samuel, que está conectado con nosotros. Dice, Salmo 27, versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Poderosa palabra que declara el salmista al terminar el capítulo 27. Porque está hablando de un pasaje donde la fe está siendo probada. Donde tenemos que lograr entender cuál es la voluntad de Dios. El salmista estaba pasando un proceso complicado. El salmista estaba pasando por un momento de aflicción donde declara que tenía que él realizar una declaración de fe porque el momento que estaba padeciendo no era fácil. Porque sus enemigos se habían levantado a su alrededor. Porque quizás la fe estaba titubeando.
Porque quizás el momento, la crisis, ya no había dinero. Porque a lo mejor la situación era agobiante, estresante y no había una salida por donde él pudiera conducir su vida. Y lo único que tenía en su mano era una fe exorbitante. Era lo único que tenía en su mano. ¿Cuántos de nosotros hoy día estamos como el salmista? Donde lo único que tenemos es nuestra fe. Donde lo único que tenemos es esta fe en Dios, de creer que Él es nuestra puerta de salida en medio de esta crisis. Entonces hoy día más que nunca, como pueblo del Señor, tenemos que oír la voluntad de Dios. Y para mantenernos dentro de la voluntad perfecta de Dios, ¿sabe qué? Debemos evitar adelantarnos al tiempo de Dios. Sabes que no siempre es fácil esperar en Dios, pero con paciencia tenemos que dejar guiarnos de acuerdo al tiempo de Dios. Porque sabes que si nosotros nos adelantamos, vamos a caer en problemas. Pero si confiamos en la dirección de Dios, el Señor nos va a guiar en su voluntad y Él va a hacer más de lo que esperamos. Si ese es el deseo que está en tu corazón, de que Dios haga más de lo que tú estás esperando, tenemos que caminar en la voluntad de Dios. El Salmo 27:14 nos dice lo siguiente, que nosotros antes de tomar una decisión rápida, antes de avanzar, en vez de esperar en el tiempo de Dios, tenemos que presentar atención a lo que declaró el salmista. Decía, aguarda a Jehová, espera a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. En medio de la espera, el Señor te dice a través de su escritura que tienes que esperar la respuesta de Jehová. Y en esa espera tienes que esforzarte y tienes que encontrar aliento en tu corazón. Hoy día te conectaste con nosotros para que tu espíritu reciba aliento en esta hora, para que tu espíritu reciba fortaleza en esta hora. En el nombre de Jesús, tú puedas recibir fortaleza allí cuando has perdido todo, cuando has perdido la fuerza, cuando has perdido las ganas de vivir. Hoy día el Señor te conectó con esta palabra, con su palabra, para decirte, acuérdate de Jehová, guarda sus palabras y esfuérzate en este día y tome aliento a tu corazón, porque hay una puerta de salida, porque pronto vendrá respuesta, pero permanece en mí y conocerás mi voluntad y conocerás que yo soy Dios y conocerás que yo soy bueno y conocerás que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El tiempo de Dios no solamente es bueno, sino que es perfecto. El Señor conoce todo lo que sucede a nuestro alrededor. Él es omnisciente, conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y también conoce el futuro. Por lo tanto, el Señor logra ver cada área de nuestra vida. Él conoce nuestras necesidades y nuestros deseos. El Señor nos comprende mejor que nosotros mismos. Y el plan del Señor para nuestra vida es perfecto y cumple con su buena voluntad. Pero sabe que hoy día estamos siempre apurados para obtener lo que deseamos. Pero como nosotros poseemos un conocimiento que es limitado, tenemos que aprender a orar y a esperar en el Señor para que nos muestre cuál es el camino que tenemos que seguir. Pero en nuestra ansiedad, en nuestra prisa por avanzar, casi siempre nosotros tomamos decisiones sin pedirle a Dios que nos muestre su voluntad, que nos muestre cuál es el tiempo perfecto. Y ahí es donde cometemos errores. ¿Sabes qué? El Señor a cada uno de nosotros nos ha provisto de todo lo que necesitamos para poder obedecerlo. Y sabes que cuando Él nos ha salvado, su Espíritu ha venido a morar a nuestra vida para siempre. Por lo tanto, hoy día no te sientas solo, porque el Espíritu del Señor está sobre ti para acompañarte siempre.
Una de las responsabilidades o uno de los atributos que tiene el Espíritu Santo es guiarnos para conocer la voluntad de Dios y conocer su palabra, revelarnos su palabra. En la medida que tú escudriñas las Escrituras, en la medida que tú meditas en la palabra del Señor, allí vas a poder conocer cuál es la voluntad del Señor para tu vida. Entonces el Señor nos advierte a través de su palabra cuál es el camino correcto por el cual tenemos que transitar. Y nos exhorta a través de su palabra a hacer lo bueno. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? El Señor nos deja su palabra. Porque nosotros, la creación de Dios, no tenemos la capacidad de tomar decisiones sabias por nosotros mismos. Por eso, iglesia amada, es que hoy día el Señor nos está diciendo que tenemos que esperar en Él. Él nos está pidiendo esperar y ha provocado todo este movimiento para que aprendamos a esperar. Con esto no estoy diciendo que la pandemia venga de Dios, porque la pandemia es parte de la consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestra propia vida. Entonces, mire, cuando Dios nos dice que debemos esperar, eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Tenemos que esperar y no caer en desesperación, no caer en angustia, porque el Señor ya trazó nuestro destino profético en esta tierra. Usted y yo tenemos un propósito por el cual hemos sido manifestados en esta tierra, y hasta que ese propósito en Dios no se cumpla, nosotros tenemos que estar seguros y caminar confiados que habitamos bajo el abrigo del Altísimo, que moramos bajo la sombra del Omnipotente, que su palabra nos va a guiar por caminos de rectitud y de justicia. Entonces usted no tiene que desesperarse. Entonces yo no puedo caer en angustia. ¿Por qué? Porque camino en la palabra que Dios trazó en la manifestación de mi vida en esta tierra, de su vida en esta tierra. Por lo tanto, usted no tenga temor a lo que está mostrando las noticias, no tenga temor a lo que está pasando a su alrededor, porque ese no es tu final. Nuestro final está puesto en las manos de Dios y nuestro día final está escrito en el libro de la vida. Allí el Señor cumple su voluntad. Y si no es tu tiempo de partir, ten plena certeza y seguridad que aunque te contagies con esta enfermedad, tú no vas a perecer, porque Dios tiene tus días contados. Porque la voluntad de Dios en ti, Él trazó un plan para ti y ese plan se va a cumplir. Entonces toma fortaleza en esta noche. Toma fuerzas en el Señor Jesús y levántate de la condición de angustia, de la condición de temor que te está rodeando. A levantarse, iglesia, a levantarse, pueblo de Dios, en el nombre de Jesús el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Tenemos que seguir su dirección en vez de que tomemos nuestras propias decisiones. Sabe que el Señor promete en su palabra que Él va a contestar nuestras oraciones y Él va a dirigir nuestro caminar. Aunque a veces vamos a tener que esperar que nos muestre el camino. ¿Sabes que muchas veces queremos una respuesta inmediata? Y Dios, por su amor, y como todo lo conoce, el presente, el pasado y el futuro, conoce lo que es mejor para nosotros hoy y conoce lo mejor para nosotros en el futuro. Pues la perspectiva, la visión de Dios es eterna, no limitada como nosotros. Dios es eterno. Entonces tú y yo a lo mejor nos preguntamos en esta noche, pastor, pero ¿cuáles entonces son los requisitos para esperar en Dios? ¿Cómo puedo esperar en Dios? Porque Dios nos está pidiendo esperar. Iglesia, ponga atención. Lo primero que Dios te pide para esperar es fe. La palabra fe viene del hebreo emuná, que significa confiar, creer y obedecer. Entonces, si nosotros comprendemos quién es Dios, vamos a confiar en Él, porque Él sabe más que nosotros y su tiempo es perfecto. El Señor a nosotros no nos priva de nada, sino que hace lo que es mejor para nuestra vida, según el conocimiento de Él y su propia sabiduría. Entonces, somos invitados a pedir, a buscar, a llamar a Dios en oración.
Y Él nos promete respondernos de acuerdo a su propósito y en su tiempo perfecto. ¿Qué dice Mateo 7:7? Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En este tiempo, cuando Dios nos pide esperar, tenemos que pedir y se nos va a dar. Tenemos que buscar y hallaremos. Tenemos que llamar y se nos abrirá. Por tanto, no debemos pensar que si la respuesta de Dios no llega de una manera inmediata, ello no significa que Dios no nos va a dar lo que le hemos pedido. Por el contrario, iglesia, tenemos que recordar el poder, la sabiduría, el amor y el conocimiento de Dios. Tenemos que confiar en que tiene el control de toda situación y que nos va a dar lo que es bueno. Entonces, si la provisión de Dios no llega inmediatamente, es porque no la necesitamos, o porque no es bueno para nosotros, o no es el tiempo para poder recibirla. Porque Dios y su voluntad es perfecta. Dios nos pide, cuando nos hace esperar, que tengamos paciencia. El Salmo 37:7 declara: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. Ponga atención en esto. Dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. ¿Recibiste una mala noticia? Guarda silencio y espera en Él. No te alteres. No te impacientes. Es lo que dice la Escritura. Tener que esperar puede causar ansiedad, puede causar impaciencia. Pues cuando hacemos, pareciera que Dios no hiciera nada. Sin embargo, iglesia, podemos recordar que Dios nos ama y que Él nos ofrece en medio de la espera su dirección, nos ofrece provisión, Él nos ofrece su ayuda y nos da fortaleza en estos tiempos de espera. Quiero bendecir ahí a nuestros hermanos de Argentina que están conectados. Ahí está Romy. Dios te bendiga mucho. Mire, cuando el rey David fue ungido rey, siendo él aún un niño, un adolescente, él no sabía que tendría que esperar más de 12 años para poder asumir el trono y para que el trono se hiciera una realidad para su vida. Y lo que parecía para David un tiempo perdido era parte del plan perfecto de Dios, era parte del proceso. Y el Señor no estaba perjudicando a David con ese retraso, sino que el Señor lo estaba preparando para su mejor momento. Quiero decirte de parte de Dios que si Dios te ha llamado a esperar, es porque Él está preparando lo mejor para que tú vivas tu mejor momento. Hoy día estamos pasando la crisis. Hoy día estamos pasando el momento difícil. Pero déjame decirte que estás acumulando en el cielo una bendición que se va a derramar sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos. Dios te mandó a esperar. Y tenemos que creer, confiar, obedecer. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener paciencia. Cuando Dios te manda a esperar, tú tienes que ser valiente. Cuando una oferta, una oportunidad parece que es buena, se requiere un valor especial en el hombre y en la mujer para esperar en Dios. Porque quizás esa oferta, esa oportunidad que parece buena, tendremos que rechazarla porque no es la voluntad de Dios. Y a lo mejor los demás
no te van a entender, no van a comprender tu decisión y te van a seguir insistiendo. No toma esa decisión porque es la correcta, porque es buena, pero a la vez sientes en tu oído espiritual la voz de Dios que te dice: no, rechaza esa oferta, ese no es el camino, esa no es la decisión que tienes que tomar. Y sientes la presión y la presión está ahí y tú tienes que determinar y tienes que decidir si escuchar la voz que sientes en tu espíritu o escuchar la opresión de los demás que te dicen acepta. Hoy en ese momento tienes que decidir. A lo mejor hoy día estás pasando por ese día donde tienes que decidir si escuchas la voz de Dios o escuchas la voz de la opresión, porque la oferta es buena, porque lo que te están ofreciendo es lo mejor, pero Dios te está diciendo a través de su voz: hoy día tienes que rechazar esa oferta porque no es buena. Yo no sé a quién le estoy hablando en este momento, pero si es un hijo de Dios y se conectó con nosotros, esta palabra es para tu vida. Entonces tienes que rechazar. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor esa oferta, esa oportunidad no está de acuerdo al tiempo y a la voluntad del Señor. Y nosotros, como caminamos en sabiduría, en luz, no debemos tomar decisiones equivocadas. Entonces, no podemos entender las dificultades que tendremos que enfrentar si nosotros avanzamos en desobediencia, en vez de esperar con paciencia y valorar hasta que Dios nos muestre el camino a seguir. No te impacientes, entra en oración, pregúntale al Señor si la decisión que tienes que tomar es correcta. Y cuando sientas paz en la decisión que vas a tomar, ese es una fórmula, esa es una llave para que tú puedas entender cuál es la voz de Dios para tu vida. Y toma la decisión con valentía. Algunas decisiones vas a tener que rechazar, pero otras vas a tener que aceptar. Tienes que caminar con fe. Cuando Dios te hace esperar, camina con fe, camina con paciencia, camina con valentía. Cuando Dios te hace esperar, tienes que tener determinación. Sabes que la influencia de otros tiene efectos poderosos en nuestra vida. Y se requiere de fortaleza para poder esperar en el Señor. Y aunque la situación parezca buena, si el Espíritu Santo te advierte, me advierte, tenemos que cambiar de parecer para obedecerlo y no dejarnos guiar por los consejos de otras personas. Oír la voz de Dios es necesaria para este tiempo. Tenemos que tener fe, paciencia, valentía, determinación. Dios te dice que también cuando Él te hace esperar, tienes que tener fortaleza. Si nosotros nos sentimos tentados a adelantarnos a Dios, tenemos que recordar que el Señor Todopoderoso es la fuente de nuestra fuerza y quien provee el poder que necesitamos para esperar con paciencia. Hoy día te han dicho que tienes que esperar un resultado. ¿Te han dicho que tienes que esperar por un examen? ¿Te han dicho que tienes que esperar porque se te cerró una puerta? ¿Te han dicho que tienes que esperar porque te dice te vamos a llamar? Dios hoy día, a través de este mensaje en su palabra, te dice: estoy aquí para fortalecerte. Estoy aquí para que recibas fortaleza tu espíritu. Fortalece. Además, es Dios quien puede cambiar los deseos de nuestro corazón para alinearnos a su voluntad y darnos pasión para obedecerlo. Hoy día, cuando Él te llama a esperar, recibe fortaleza en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo que está cayendo sobre ti en este momento traiga fortaleza sobre tu espíritu, provoque en tu espíritu valentía, pues que el fruto de la paciencia se manifieste en ti y que la fe en Dios crezca en sobremanera. Cuando Dios te llama a esperar, Dios te dice que tienes que ser perseverante. Sí, si el Señor nos llama a esperar, necesitamos perseverar para mantenernos firmes cuando otros dan sus opiniones y ofrezcan sugerencias sobre lo que debemos hacer. Que nos mantengamos firmes en la voz de Dios que está en nuestro espíritu
y podamos decidir con sabiduría en Dios y podamos confiar en su palabra, porque el Señor, Él es fiel y justo. ¿Sabes qué? Es lo que Dios nos pide cuando Él nos hace esperar. Nos pide fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia. Es lo que necesitamos para enfrentar esta crisis. Es lo que necesitamos para enfrentar los procesos de nuestra vida. No solo esta pandemia, sino que nuestra vida completa. No solo las circunstancias que hoy día estás viviendo, sino que toda tu vida vamos a tener que enfrentar con fe, paciencia, valentía, determinación, fortaleza y perseverancia la espera. Aunque el mundo esté lleno de ofrecimientos que son tentadores y muchos se apresuran para decirnos en cómo debemos hacer o qué decisión tomar o de qué manera vivir, solo existe alguien al que debemos escuchar y ese es nuestro Señor. Nuestra responsabilidad, iglesia amada, es poder obedecer y dejar toda consecuencia en las manos del Señor. Tenemos que andar en la voluntad de Dios, que es la mejor decisión que podemos tomar en nuestros tiempos que vivimos. Y aunque no recibamos todo lo que anhelamos de acuerdo a nuestros propios planes humanos, no nos vamos a perder las bendiciones del Señor, las cuales siempre van a concordar en tiempo y la voluntad de Dios. Por tanto, te exhorto, amado pueblo del Señor, te exhorto a que en todo momento busquemos la sabiduría de Dios en oración y mientras esperamos por su dirección y observamos cómo la obra de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Hoy día usted tiene que caminar conmigo en esta palabra. Hoy día usted tiene que caminar conmigo en este día. ¿Por qué? Porque estamos orando por las peticiones de oración. Estamos orando en este tiempo, porque Dios a muchos nos ha hecho esperar. Pero en esa espera, Dios ha fortalecido nuestra fe, ha aumentado nuestra paciencia, nos ha dado valentía, nos ha puesto en nosotros determinación, fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a perseverar. Yo quiero invitarte, si tú estás conectado conmigo en esta hora y tienes alguna petición de oración, mira, yo quiero invitarte que tú puedas ahí escribirnos al chat. Tengo aquí oración por Cristian González, por Carlos Pinto, por Giancarlos. Tengo oración por Marcelo, por Marcela, por Elizabeth Plaza. Oración por Carol Ruiz, por Samuel Anita, por Héctor Almunacid, por Salomé del Carmen, por María del Pilar, por María Elsa. Mira, gente como tú y yo, que tenemos peticiones de oración, lo estamos presentando en esta hora y vamos a orar. Vamos a declarar esta palabra para que Dios nos permita esperar en Él. Porque cuando esperamos en Él es donde empieza a actuar la fe, la paciencia, la valentía, la determinación, la fortaleza y la perseverancia. Yo quiero invitarte, tú que estás conectado conmigo en esta noche, para que puedas hacer junto conmigo un acto de fe. Y esta noche vamos a orar. Si tú estás conectado conmigo, vamos a orar. ¿Sabes por qué? Porque vamos a hacer
un acto de fe. Vamos a través de las redes sociales, vamos a hacer un acto de fe. Y nos vamos a ungir. Y sabe que yo quiero que usted haga este acto de fe conmigo, si está conectado, junto con nosotros. Y vamos a tomar aceite, símbolo de unción. El aceite representa al Espíritu Santo. Por eso dice su palabra que era conveniente que el Señor se fuera, Jesús, porque Él enviaría al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de la obra, a través del nombre de Jesucristo, sana nuestra vida. Allí donde tú estás, vamos a poner aceite sobre nuestras manos. Y si tú tienes aceite en tu casa, yo quiero invitarte que tú puedas ponerte aceite en tus manos. Mira, si tú tienes una fotografía, de alguien, de las peticiones de oración, nosotros hoy día en estas peticiones de oración que están aquí, por fe, en fe, vamos a poner este aceite sobre estas peticiones. Ya cualquier aceite que usted tenga, usted pueda poner aceite. Si el enfermo está en su casa, o si usted está enfermo, mire, ponga aceite en sus manos. Vamos a orar. Mire, yo le voy a dar 2 minutitos para que usted pueda conectarse con nosotros. Y si tú nos estás mirando a través de YouTube, nos estás mirando a través de Facebook, yo quiero decirte que pongas aceite en tus manos y vamos a declarar el poder del nombre de Jesucristo, el Señor, que nos va a sanar. Porque lo primero que Dios hace cuando nos hace esperar, Él pone fe en nosotros. Vamos a orar en esta hora. Si estás allí conectado, Padre, en el nombre de Jesús, hemos puesto, Señor, aceite en nuestras manos, símbolo de tu Espíritu Santo, Señor. Tu palabra dice que pondremos la mano sobre los enfermos y estos sanarán. Señor, y hoy día en este acto profético y por fe, nosotros tomamos la lista de oración que ha sido, Señor, puesta delante de nosotros en esta mesa de oración. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nosotros tomamos aceite en nuestras manos. Señor, y al ponerla sobre estas peticiones, Señor, nosotros declaramos que son tus manos, Señor, las que son puestas sobre cada vida, sobre cada corazón que está sobre estas peticiones, Señor, que han llegado a esta mesa de oración. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos a través de esta transmisión que el poder de Dios empieza a actuar en todo lugar donde está siendo oída esta palabra. El nombre de Jesús empieza, Señor, a enviar sanidad sobre todo cuerpo enfermo, sobre todo malestar, sobre toda crisis económica, Señor, sobre toda situación que afecta a nuestro cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús levantamos como un solo pueblo un clamor en esta hora a nuestro Padre que está en los cielos, diciendo que necesitamos la sanidad del Abba, necesitamos la sanidad del Padre. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos sanidad. Señor, declaramos que todo lo que afecta, Señor, a todos los que están enfermos, Señor, enviamos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Señor, soltamos sanidad en esta hora. Declaramos libertad sobre todo cuerpo enfermo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos que se abren, Señor, las puertas de negocios, Señor, que han estado cerradas. En el nombre de Jesús confiamos en que tú, Dios amado, abre las puertas, Señor, para que se cierren negocios. Abre las puertas, Señor, para que tus hijos puedan caminar en confianza, en fe, Señor, de que van a cerrar negocios, de que van a ser bendecidos. Señor, en el nombre de Jesús, todo aquel que está postrado en un hospital, declaramos, así como tú resucitaste a Lázaro, hoy día todos aquellos que están postrados en esa condición, Señor, de desesperanza, en esa condición, Señor, de caminar, Señor, en el tiempo de espera, o en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que hay libertad y que hay resurrección, porque, Señor, hoy día levantamos como pueblo un altar, y en tu altar, Señor, sabemos que hay libertad, que hay resurrección. En el nombre de Jesús, todas
todas estas peticiones las presentamos, Señor amado, delante de tu presencia y declaramos libertad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Oh Señor, confiamos en esta hora y creemos, Señor, que tú nos vas a levantar, que tú vas a levantar al enfermo, que tú vas a levantar al herido, que tú vas a levantar al que está en crisis, en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando tú nos pides esperar, Señor, nuestra fe es aumentada. Señor, tu paciencia se manifiesta en nuestra vida. Somos valientes, Señor. Empezamos a actuar con determinación. Señor, nuestro espíritu es fortalecido y permanecemos, Señor, en ti, confiando en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, creemos a tu palabra y bendecimos, Señor, la vida de todos los que están conectados y aquellos que han enviado, Señor, como embajadores estas peticiones de oración. Reciba cada uno, Señor, la bendición del cielo, la bendición del Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Yo quiero invitarte, tú que nos estás viendo el video por YouTube o por Facebook, déjanos tus peticiones de oración. Cuando subimos el video, déjanos allí en los comentarios y vamos a estar tomando tu petición de oración y llevándola también a la mesa de oración. Amén. Quiero bendecir tu vida. Damos gracias al Señor por este tiempo y quiero invitarte para este día sábado a las 11 de la mañana. Vamos a estar compartiendo una palabra del Señor junto a la pastora Victoria y queremos que tú no te pierdas ese hermoso tiempo. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia y declaramos que la gracia y el favor de Dios están sobre el pueblo del Señor. Amén. El Señor te bendiga y nos encontramos este sábado a las 11 de la mañana en la Iglesia Cristiana Gracia y Favor. Que el Señor te bendiga.